Bienvenidos. Para el programa de hoy tenemos un programa casi exclusivamente para hablar de cultivo de maíz. Pero antes de entrar en detalles, déjenme decirle lo que ha pasado esta semana. En cuestiones que tienen que ver con la fruta y con la verdura a nivel consumo en nuestro país. Una cadena que es bastante irracional y que según los especialistas han visto que desde el productor a la góndola pueden sufrir variaciones de hasta el 500%. De esta manera, damos inicio a lo que es Agrodifusión Noticias. Como le dijimos al principio, vamos a hablar sobre el cultivo de maíz. En este caso podemos conversar con el ingeniero Marcelo Chiaraviglio, responsable técnico de la zona centro-norte de la provincia de Santa Fe, para hablar sobre los maíces de KWS Semillas. Marcelo, buenos días. Bueno, la verdad que un gusto encontrarte aquí en Frank. Muchísima gente, muchos productores, muchos técnicos. Y después de unos cuantos días donde el clima no nos acompañaba, hoy tenemos un gran día. Sí, tal cual lo decís, Pablo. Bueno, primero gracias por acompañarnos. La verdad que estamos contentos con la convocatoria, la verdad que nos han acompañado distribuidores, productores, muchas caras conocidas, ¿sí? Nos ha tocado también, vos lo dijiste, climáticamente un día fantástico. Es un espacio que nosotros disfrutamos mucho y este año nos ha tocado a nosotros tenerlo en Frank. La compañía hace 3 demostrativos agronómicos regionales en el país, en Manuel Ocampo, en Balcarce y nos tocó a nosotros en Frank, así que es un evento importante dentro de la empresa. Y bueno, recibir a la gente conocida con la cual trabajamos día a día en tu propia zona es muy agradable. La verdad estamos muy contentos. Ya anoche, Marcelo, se notó de alguna manera en la cena, más de 120 productores, una cierta inquietud que el productor tenía con lo que podía llegar a ver hoy. Acá en el DAR, ¿qué es lo que pensás que el productor de tu zona viene a ver y por qué es tan representativo hacerlo en esta zona de Santa Fe? Bueno, a ver, tiene que ver desde ya con mostrarnos, ¿sí? Mostrar la marca hacia el mercado, pero también mostrar hacia adentro, hacia nuestros distribuidores y productores lo que está haciendo la compañía y en ese sentido, digamos, ¿qué mostramos en el DAR? Por supuesto la genética actual y la nueva genética, los materiales precomerciales que están por salir. Y también tiene que ver con cuestiones agronómicas, por eso es demostrativo agronómico regional, digamos, pautas de manejo que hacen que esa genética se exprese de la mejor forma. Entonces, en concreto, podemos ver diferentes densidades de siembra, podemos ver el impacto de la velocidad de siembra en cuanto a la uniformidad de la plantabilidad del cultivo y cómo eso impacta en el rendimiento, podemos ver cuestiones sanitarias de los materiales, diferentes fertilizaciones, digo. No es solamente mostrar lo nuestro, los híbridos, sino cómo haciendo diferentes manejos esos híbridos responden de diferentes formas. Históricamente Frank fue una zona de una cuenca lechera más que importante a nivel país, no solo de Santa Fe. ¿Hoy los híbridos están más apuntados a aquellos destinos hileros o también has podido lograr en los últimos años incorporar, por ejemplo, el 3916 Gelesta, que es un material típicamente de grano? KWS trabaja claramente en un sentido de lograr materiales que llamamos nosotros aptitud hilera para justamente posicionar esos híbridos en el mercado tambero, pero paralelamente, vos lo dijiste, hay una inversión fuerte en lo que es generación de materiales de grano. De hecho, el gran mercado, nuestro gran volumen, por supuesto, a nivel nacional es materiales de grano. Pero bueno, por supuesto que el espacio de los materiales de silaje, tanto en la compañía como en la región, por las particularidades tamberas que la región tiene, ocupa un espacio muy importante. 4360 es un híbrido muy sembrado, muy conocido, con una performance que nos ha dado verdaderas satisfacciones. Pero claro, viene la nueva genética, esta de grano que vos decías, ¿no? 3916, bueno, 4480, 4580, todos los materiales Viptera que se están incorporando. Hay toda una revolución de lanzamiento de nuevos híbridos en estos años. Permitime preguntarte, en los últimos años el productor argentino, además de incorporar tecnología, se incorporó mucho al maíz y crecimos en superficie sembrada. Vos sos una persona que ya tenés tu derroteo. ¿Cómo ves la campaña que viene? Me permito adelantarme porque nos queda muy poco para empezar a salir con la primera lista de precios. ¿Cómo ves la campaña que viene? ¿Cómo es el productor posicionado para volver a hacer maíz? Bien, acá voy a opinar por mi región, que es la que considero que puedo por ahí tener un poquito más de autoridad para emitir opinión. El cultivo de maíz está creciendo y coincido absolutamente con lo que vos decís, es un cultivo que está ocupando un mayor espacio en las rotaciones. Acá hay una dependencia cada vez más marcada en lo que son los esquemas tambo, entonces digamos,
El impacto del silo en los esquemas tamberos, donde se ha ido avanzando en un nivel de intensificación con altas cargas, es un espacio que no se puede cubrir con otra cosa que no es maíz. Entonces digo, ya eso te determina una estabilidad del área. Y creo que también en las rotaciones agrícolas se está incorporando el maíz, aparte con una incorporación de tecnología cada vez mayor, como un cultivo que mantiene los sistemas, digamos, en términos de sustentabilidad en el tiempo. Mantener la rotación nos da beneficios, ¿sí? Y bueno, por supuesto es un cultivo rentable, si no los productores no lo harían. Así que estoy viendo una evolución positiva en el área de maíz en la zona. Marcelo, por último, ¿cómo viste en la última campaña el ataque de insectos? De alguna manera, algunos materiales de los que tiene KWS ya apuntan esos víptera y el productor también empieza a demandar ese tipo digamos, de material. ¿Cómo lo viste y cómo pensás que puede llegar a venir? Bueno, interesante cuestión, porque la verdad que hablar de insectos significaba concentrarnos en la problemática en lo que es maíces de siembra tardía o de segunda. Y fue un año donde claramente estamos viendo un impacto en maíces de primera de los insectos cada vez mayor. Entonces ya es un problema mayor, ¿sí? El problema que en un momento estaba concentrado en siembras tardías, hoy ya es un problema del cultivo de maíz en toda su dimensión. Así que bueno, la incorporación de víptera, por supuesto que el semillero está apostando en la incorporación de víptera en todos los híbridos nuevos. Es una herramienta, por supuesto, fantástica para esto que llamamos control de insectos, ¿no? Según parece, el trigo es resistente al coronavirus. En las últimas semanas, los mercados del mundo se han desplomado. Sin embargo, este cultivo figura casi un $20 por encima de la pizarra, tanto en el Golfo de México, también en Kansas y mucho tiene que ver Chicago. Quédense con nosotros. Primera pausa y volvemos con más información con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. ¿Por qué son importantes las medidas de restricción? ¿Y qué es el aplanamiento de la curva? Se sabe que un número importante de la población va a infectarse con coronavirus. Si bien no todas requerirán internación, sí lo hará un porcentaje de ella. Cuanto más estricto es el aislamiento, menor es el número de casos y menor el porcentaje de internados. Para comprender esta situación, podemos recurrir a un ejemplo matemático. Si el 1% de 1.000 personas infectadas necesitara de un hospital, serían apenas 10 personas. Si fuera el 1% de 10.000 personas contagiadas, serían 100 personas. Y si fuera el 1% de 100.000 personas infectadas, serían 1.000 que necesitarían internación. Y así sucesivamente, de una manera exponencial. Debemos lograr que las personas que necesiten hospitalización lo hagan en un periodo largo de tiempo para que pueda ser soportado por el sistema sanitario. Esto es aplanar la curva. ¿Qué significa el aplanamiento de la curva? La línea vertical representa el número de personas que pueden necesitar hospitalización. La línea horizontal representa el tiempo desde el primer caso. La línea punteada representa la capacidad del sistema sanitario. Ahora comparemos la situación sin aplicar medidas de restricción.
y aplicando medidas de aislamiento social. Si dejamos que esto suceda, muchas personas no podrán recibir atención médica. Pero si logramos que esto sea así, todos podrán recibir atención médica. Se busca un contagio gradual y sostenible por el sistema de salud. Depende de todos que así sea. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, La Asociación Unión Tamberos de Frank fue la encargada de organizar este evento que tiene que ver con el desarrollo agronómico y regional que organiza la empresa KWS Semillas. En este caso, conversamos con Javier Cuello, quien nos brinda algunas de las apreciaciones que tuvieron que ver con este evento. Bueno, después de, como todo evento al aire libre, siempre con la expectativa de que si el tiempo va a acompañar o no va a acompañar, por suerte hoy el día es espléndido y con muy buena acogida de público. Realmente la gente de la región nos está acompañando y pudiendo apreciar no solo los materiales de KWS, sino todo el apoyo técnico que hay detrás de una semilla híbrida. Uno por ahí cuando ve tantos productores dicen, todos estos productores compran material de KWS, utilizan el maíz KWS, sería el ideal. Sin embargo, pareciera que en este DAR hay algo bastante particular. Casi todos lo utilizan y en muchos casos vienen usando el material hace muchos años. Sí, la cooperativa ya hace muchos años que viene trabajando de la mano de KWS. No hemos, por el perfil tambero de nuestros asociados, nos hemos orientado más a la producción de silo, pero ya en los últimos años, donde la producción de los tambos ha decaído, la producción de grano ha pasado a ser un complemento por demás interesante en la actividad, y los materiales de KWS tienen esa doble función. Andan muy bien para silo y andan muy bien para la producción de grano. Me agarra un poquito lo que recién decías. ¿Lo que decayó es la producción de leche o la realidad que hay muchos tambos que han cerrado en los últimos años? Se dan los dos fenómenos. Los tambos se van cerrando en forma progresiva, no es algo muy marcado, pero permanentemente se van cerrando algunos tambos. Pero por otro lado hay una caída importante de producción. Nosotros vemos ya en el tercer año consecutivo que las vacas no responden a lo que es su potencial. Te diría que hoy estamos un 20 o un 30% por debajo de la producción normal de nuestros rodeos. Y fundamentalmente, ¿a qué lo atribuís vos como ingeniero y conocedor de lo que es la zona? Bueno, el principal factor es el climático. Nosotros en esta zona venimos de tener un muy buen año en lo productivo, pero veníamos de 3 años con inundaciones. Eso ha hecho que todo lo que es el sistema pastoril se haya visto seriamente afectado. Y los tambos además no cuentan con las estructuras como para producir cuando hay demasiado barro. Entonces eso ha llevado a la caída productiva, a la pérdida de estado corporal de las vacas, y en el último tiempo no se ha logrado recuperar todavía. Hace muy poco tiempo hicimos una nota de un productor de la zona de Urquiza, donde cambió de esa producción pastoril, está haciendo animales confinados, bajo galpón, con sistemas de humedad, donde refresca de alguna manera en la peor época de verano a los animales, y él nos contaba que justamente el caso es contrario al caso que das vos. Hay un aumento casi en un 20% en el rendimiento de leche por animal. ¿Le cuesta mucho al productor de esta zona pensar en alguna inversión de esta característica?
Bueno, el perfil de nuestro productor en esta cuenca es un productor chico a mediano. La producción individual de nuestros rodeos está en el orden de los 1.500 litros diarios. O sea que es un productor que no tiene alta capacidad de inversión. Además no cuenta con herramientas crediticias como para encarar esas inversiones. O sea que la posibilidad de pasar de sistemas pastoriles a sistemas más intensivos se complica porque no hay capacidad de afrontar lo que significa hoy montar una estructura. ¿La cooperativa en sí cumple la función de acopio del 100% de esa producción? Es decir, ¿le está comprando en forma directa al productor? No, la cooperativa no hace acopio de leche. Lo que brindamos nosotros es un servicio a los productores que deciden que sea la cooperativa la que se la comercialice. En ese caso nosotros lo que hacemos es ubicar la leche en distintas industrias de la región y nos encargamos de gestionar lo que son los precios. Javier, ¿y cómo ves la posibilidad de que el productor de la zona incremente el área sembrada de maíz, pensando fundamentalmente en las virtudes que tiene el maíz y cómo viene rindiendo en los últimos años? El maíz creció en los últimos años básicamente por la baja de las retenciones. Ese fue el pilar donde se apoyó y las buenas producciones. Para nosotros hoy hablar de producciones de 100, 110, 120, 130 quintales ha pasado a ser una moneda corriente, cuando históricamente acá las producciones estaban en los 70, 80 quintales. Ya con esas producciones se puede aplicar toda la tecnología que está desarrollada para el maíz y se puede lograr una producción rentable. La noticia de la semana tiene que ver con la caída del petróleo. En Europa cayó por debajo de los $20, algo que no ocurría en los últimos 18 años. Sin lugar a dudas, esta pandemia está causando estragos en el mundo y aún no sabemos cuál será el techo. Segunda pausa y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Recordá que durante la emergencia del COVID-19, las ventanillas de cobro de la municipalidad permanecerán cerradas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque.
¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, ¿eh? Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Para seguir hablando sobre el cultivo de maíz, conversamos con el doctor Claudio Raskin, doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de Villa María, Córdoba. Sobre él hablamos sobre siembras de maíz y fundamentalmente la parte ecofisiológica y también densidades de siembra. Bueno, gracias por la nota. Hace ya unos 3 años más o menos que empezamos con la línea de empezar a estudiar cuál es el manejo agronómico y la ecofisiología de maíces con destino para silaje de planta entera. Hay mucho en la bibliografía sobre maíces para grano, pero hay un poco menos en silaje para planta entera. Mi zona es una de las cuencas lecheras más importantes del país, que es Villa María, 120 kilómetros al sudeste de Córdoba, y por lo tanto es un tema de relevancia y de impacto a nivel regional. Entonces empezamos con esa línea de investigación hace 3 años atrás, tratando de evaluar bien lo que es manejo agronómico y ecofisiología, aspectos ecofisiológicos del cultivo de maíz con destino para silaje de planta entera. Cuando planteas este tipo de ensayos y también planteas las repeticiones, ¿también planteas el hecho de hacer siembras tempranas y siembras tardías para poder empezar a comparar parte de esta ecofisiología del maíz? Sí, por supuesto. Cuando nosotros empezamos a estudiar a un cultivo con destino para grano, ya sea para granos o para silo, siempre hay que tener en cuenta cuáles son los factores de manejo que me permiten alcanzar los rendimientos óptimos para una situación en particular. Esas situaciones de manejo, por ejemplo, son fecha de siembra, densidad de plantas, elección de híbrido y manejo nutricional. Esos factores son los reductores del rendimiento y son los que son principalmente objetivos a evaluar en el cultivo. Por eso ya desde hace 3 campañas venimos evaluando principalmente fechas de siembra, una temprana y tardía, para la zona temprana octubre, tardía diciembre, y elección del híbrido, principalmente sileros versus graníferos, como para un poco poner en cartera de discusión si es lo mismo manejar un híbrido para grano o un híbrido que sea destinado para silo, si es lo mismo o no. Hay mucho en el sector que te dicen que manejar un híbrido para grano es lo mismo que manejar un híbrido para silo, y estamos encontrando que eso no es así. Y la otra cuestión es tratando de evaluar cambios en densidad de plantas. Dependiendo de los recursos, a veces combinamos todos los factores, tratando de evaluar interacciones dobles y triples, es decir, si un híbrido se comporta de manera distinta a la densidad o no, ¿sí? A través de eso evaluamos interacciones dobles o interacciones triples si la densidad de siembra, la respuesta del híbrido a la densidad de siembra cambia con la fecha de siembra. Depende de los recursos que tengamos y que podamos alcanzar, porque es un trabajo bastante intenso a campo, que depende de la cantidad de recursos mano de obra que tengamos para poderlo llevar adelante. En los últimos años parece ser como que el productor, no solo por una cuestión agronómica, sino por una cuestión económica, fue bajando la densidad de siembra. Y parece ser que los resultados son muy buenos a la hora de pensar también en el rinde del cultivo. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en tu zona cuando hacen este tipo de ensayos? Bueno, según nuestra experiencia, nosotros en las campañas que venimos trabajando, cuando empezamos fue la 17 y 18, que fue una de las campañas más secas de la historia, y después a la campaña siguiente fue una de las campañas de lo hídrico mejores de la historia. Entonces, con esos 2 años podemos tener situaciones desde lo hídrico, que es el principal recurso a campo que limita el rendimiento en la agricultura de secano, podemos tener una real, digamos, magnitud de cómo el manejo agronómico permite maximizar rendimiento ante esas contrastantes situaciones hídricas, ¿no? Cuando la campaña fue seca, encontramos que fechas de siembra tempranas de octubre, densidades de 7 plantas son las que maximizan rendimiento.
la respuesta del rendimiento de la densidad fue de tipo óptima, es decir, la densidad óptima que maximiza el rendimiento fue la de 7. Si uso densidades de 5 o de 9, el rendimiento se cae. Por eso decimos que la respuesta de la densidad es de tipo óptima. Atrasos en la fecha de siembra de diciembre, que lo que me generan en años secos es acumular más agua a la siembra, ¿sí? Porque estoy atrasando fecha de siembra y estoy bajando la demanda hídrica del cultivo porque el periodo crítico, alrededor de floración, se ubica con menor demanda atmosférica. Entonces el balance hídrico es más positivo en fecha de siembras tardías. Ahí encontramos que la respuesta a la densidad es de tipo lineal, es decir, el rendimiento se maximiza con las densidades más altas, que las que evaluamos fueron de 9 plantas. ¿Bien? Claudio, por un lado, vos recién lo decías, sin lugar a duda que el tema hídrico es fundamental, y por otro lado pareciera que fuera la fertilidad en el caso del maíz. Cuando haces los ensayos, ¿aumentás un poco más esa dosis que el productor tiene como casi tabla, pensando que el cultivo necesita solo eso, sabiendo vos que cuanto más fertilización tiene fundamentalmente el cultivo de maíz, más se expresa? Bueno, mira, cuando hablamos de fertilidad, tenemos que primero tratar de posicionarlo en qué fecha de siembra lo vamos a realizar, en qué ambiente estamos parados desde lo hídrico y desde el potencial que me va a permitir el ambiente y cuál es el cultivo antecesor. Como regla básica, primero es hacer análisis de suelo del lote para saber cómo estamos. La otra cuestión a tener en cuenta es que cuando atrasamos fecha de siembra, por ejemplo, tenemos una soja como antecesor y tenemos una fecha de siembra tardía, vamos a tener más disponibilidad de nitrógeno en la siembra por una cuestión de mineralización. La mineralización aumenta porque durante el periodo de barbecho aumenta la temperatura, entonces aumenta la mineralización de la materia orgánica, con lo cual vamos a tener mayor disponibilidad de nitrógeno en la siembra en una fecha de siembra tardía que la temprana. Ahora eso cambia si el cultivo antecesor es un trigo para una fecha de siembra de segunda, ¿no? Ahí sin duda vamos a tener que acompañar con buena cantidad de dosis de fertilizante, porque el cultivo de trigo es bastante demandante en términos de ese nutriente. La otra cosa a tener en cuenta es la densidad de plantas. Si yo quiero apuntar a potenciales de rendimiento del ambiente, por ejemplo, una fecha de siembra tardía de 13 o de segunda de 13 o 14 toneladas de rendimiento, tengo que estar haciendo planteos de densidades altas, no bajas, porque si no voy a estar limitado para alcanzar esos rendimientos potenciales. Y cuando aumento densidad, tengo que aumentar sin duda el manejo de fertilizantes, o sea, las dosis, para que esa cantidad de plantas por unidad de superficie a través de aumento en la densidad tengan mayor disponibilidad de nitrógeno por unidad de planta, de individuo. Entonces, siempre tener en cuenta la combinación con otros factores, ¿no? Importante fecha de siembra, el nivel hídrico, que es lo que me va a permitir explorar o no los potenciales, y una vez que tenga en cuenta cuáles son los rendimientos que voy a alcanzar y con el análisis de suelo a la siembra, ahí ir ajustando cuáles son las dosis de fertilizante a agregar en función de la cantidad de plantas que tenga que realizar el planteo de densidad para capitalizar esos rendimientos. Último bloque de Agrodifusión Noticias, y no nos vamos a ir sin antes enviarles un saludo a todos aquellos productores que están en plena cosecha, que no han dejado de trabajar en todos estos días que son tan complicados para el resto de la sociedad, y también aquellos que están pensando en la futura siembra de pasturas y también futura siembra de trigo. Con ustedes nos volvemos a ver dentro de 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.